venimos de lo que hablamos, de los primeros correos que mandó Superhip sobre periodo supports. Cuando se investigó más sobre el tema, salieron muchísimas cosas. Cuando empezaron a llegar los demás correos lo que decían eran justificaciones. Primero te ponen la advertencia, te dicen que la culpa es de todos nosotros que hemos tenido un modelo malo, y resulta que tú tienes que pagar ahora como usuario, tienes que pagar los errores que hizo la fundación y lo que no hicieron bien. Entonces, después que pasa todo esto, yo me puse a investigar, ¿no? ¿Qué hay atrás de todo esto? ¿Y por qué esta empresa es la que habla? ¿Por qué esta persona es la que habla? Francesco, ¿por qué no da la cara con respecto a su periodo supports? Cuando empecé a investigar, desentramé una trama corporativa súper grande, investigando qué es lo que está pasando, porque yo aparte de animador 3D soy economista grabado profesional, y dije, bueno, aquí está pasando algo, aquí hay una estructura extraña. Blender en su crisis tomó una decisión hace muchos años y montó este plan, para mí es una estrategia de mantener a Blender vivo, manteniendo la comunidad al mismo tiempo, pero extrayendo información para las aplicaciones IA. Eso es una realidad. Lo que está atrás de Autotrops es Anthropics, lo que está atrás de Anthropics es OpenIA, y esos son aplicaciones generativas. Hay guerra y todo en el mundo. Entonces, nos va a poner un cambio de modelo. Cuando ya veamos qué pasó, se retractan y ya trajeron toda la información de lo que hacemos nosotros. No les interesan las imágenes, les interesa cómo manejamos el software, el pipeline, cómo resolvemos los temas, en qué nos equivocamos, en qué no. Y eso es lo que están vendiendo, eso es un negocio temporal. Después que aprendieron y entrenaron, chao. Y cuando nosotros venimos, no, ya pasó. No, abrió los ojos la fundación y sacó a esta gente. Pero ya recibieron el dinero, contratos internos, y ya entrenaron a los API y a los LLM. ¿Sabes lo que me dijo un tipo? Blender da para todo, hasta para que estos este señor, porque te dicen señor, pero no es un respeto, como para ponerte en otra generación, como que si hace animación 3D buenas o malas tiene que ver con la edad, o saber unas técnicas, imagina la experiencia del pipeline. Entonces se empiezan a atacar lo personal porque tú le estás diciendo, chavo, pero lee tú lo que está escrito ahí. No me mires, no me perfiles físicamente, geopolíticamente, geográficamente, étnicamente, a nivel de edad, me perfilas para invalidarme mi argumento. No, lee lo que está ahí, lo que están publicando ellos. Pero mira, son tan arrechos que nunca han comprado un add-on en Superhip, y por eso es que nunca les llegan los correos. Nunca han comprado un carajo, nunca. Están todavía en la etapa de todo gratis. Y por eso es que no tienen información, porque no les llegan los correos terroríficos de Superhip con Autotrops, dando el fronting de este cambio de modelo, dicho por ellos mismos, un cambio de modelo. No soy yo el que lo estoy inventando, yo vengo diciéndolo hace un año. Viene este cambio de modelo, esto huele mal. Olió mal y seguirá oliendo mal. Y les voy a decir por qué. La salida de Tom está pensada. Tom deja a sus generales ahí y crean una serie de marañas corporativas para separar primero a la fundación de toda la maraña corporativa y empezar la extracción de información y el cobro de support periods sin afectarse reputacionalmente y sin dar garantías, sin salirse de la comunidad del mundo open source. Porque si tú tienes un estudio de animación y tú comprabas un add-ons porque tenías las actualizaciones de por vida, tú decías, bueno, no me da garantía, pero me dan actualización de por vida, no soporte, no garantía. Pero ahora te cobran por un soporte. ¿Y cómo lo discriminan ellos que dije en mi video anterior? Lo discriminan es, tú lo bajaste, ya lo compraste, es tuyo, ese código tú puedes haber hecho lo que tú quieras. Mi soporte es garantizarte que no se parta con el cambio del API de Blender cada 3 meses. Ese es el periodo de support. Entonces tienes que sumar todos los add-ons esenciales y están presionando a los desarrolladores de add-on a que cobren los periodos supports. Y te están diciendo ahorita, porque también toda esta gente que está en torno de la venta de esos add-ons, andan diciendo, apúrense, esta es la última compra antes de suban los precios con el periodo support y tengas que activar el periodo support. Ya es una realidad, yo soy el mensajero. Lo que pasa es que no estamos analizando y menos en español se ve nada de esto. Entonces, esta es la maraña que está pasando. De estructura, cómo cambió la estructura de Blender. Este es el entramado de Autotrop. ¿Cómo se rodea el artista hoy en día? Autotrops entró en el 2023, nosotros no nos dimos cuenta. Nos metieron Autotrops como una corporación, y están los generales de Tom. Es un holding corporativo que involucra todo. Entonces, Tom sale en el 2025, ya he hablado en el 2024. Para mí Tom sale para no pagar el precio de esto. Para decir, señores, bueno, mira, vino una persona que está haciéndolo mal, porque es un negocio temporal. Entonces, fíjense,
Cookie.com es el frente educativo que también alimenta a los que trabajan en Blender, y también son los que mandan después a hacer estas pequeñas empresas que empiezan a facturar, igual como Orange Turbine, que es de grandes estudios, para que son asesorías a grandes estudios y desarrollos para grandes estudios, que también vienen de Cookie.com y también son empleados de Blender. Entonces, todo esto, vámonos para Superhit del lado izquierdo primero, después vamos a Anthropics. Superhit cambia el nombre de Blender Market en el 2025 para separar tanto a nivel de sillas de la junta directiva, porque eran las mismas, y después a la final quedó que no, que al final Francesco también es director de Superhit. Se separa la parte comercial y de marketing porque empiezan a cobrar. Entonces van a empezar a cobrar con los Period Support, que el Period Support es un invento de Autotrops, que es el que da el fronting y la cara de esa cobranza, que es un cobro recurrente que se convierte en una suscripción encubierta, una suscripción por partes, una suscripción que es fragmentada, y sigue estando sin garantía tu add-ons, y lo único que te dicen a ti es que te lo pueden actualizar, y cambian la garantía de 30 días de la página, ya no tienes 30 días de garantía de devolución del dinero, y agregan algo que dice, que lo hice en mi video anterior, agregan algo que dice que te devuelve el dinero el desarrollador del add-on si quiere. Tú tienes que convencerlo a él. Esas no son garantías. Entonces le ponen el piso para que ellos acepten ese nuevo modelo, pero ellos saben que van a vender menos y están ahorita pujando ventas para que ellos puedan vender y tener más dinero. Bueno, vamos rápido. Pero por el otro lado, entra un acuerdo estratégico con Anthropics, que ellos empiezan a reunir desde el 2025. La cúpula de Ámsterdam ya se estaba reuniendo hace tiempo con ellos, y entonces ellos son los ex vicepresidentes de OpenAI, para que tuviera dudas. Entonces, ellos hacen ese acuerdo, aceptan el dinero de ese pago que fue hace unos meses, aceptan esos 250.000 euros, que no es nada, eso es para que tú creas. ¿Qué pasa? Ese dinero entra a una partida que es de donaciones corporativas, y cuando la gente empezó a criticar, la partida está en el estado financiero, tú la ves y vas a ver la composición de las donaciones. Y si un monstruo como Anthropics invierte en Blender y es el 80% de las inversiones, tú por supuesto vas a pensar, y la gente va a empezar a tener la duda de que eso va a ser una ventana de aprendizaje para aplicaciones IA. Y sí lo es. Sí se abrió la ventana para eso. Desde ese momento empezaron a modificarse el Python, no para que leyera, y lo están consiguiendo usuarios en internet. Muchos usuarios están diciendo, miren, ¿para qué es lo que está pasando aquí? Ustedes se meten en los foros de Reddit o cualquier foro, y te van a ver cómo hay usuarios que dicen, mira, un momentico, aquí hay una puerta abierta. Aquí se está conectando hacia afuera. Le voy a decir, mira, eso se está hablando desde el 2024, que son las telemetrías. Entonces los tipos, había varias opciones, los programadores decían, 0 telemetría. Y otros decían, bueno, pero podemos ver que si se pone el botón, no se pone el botón. Y empezó a tener mucha resistencia, que es el mandar información desde Blender para conectarte afuera con otras aplicaciones y empezar a tener conexiones con los add-ons y tal. Entonces, ¿qué pasó? La gente le empezó a dar miedo y los usuarios empezaron a decir, no, cero telemetría. Entonces eso empezó a tener resistencia de los usuarios. Esa resistencia, ¿qué hicieron entonces? Lo que hicieron fue poner un servidor. Pusieron un servidor, que ese servidor, ¿qué es lo que hace ese servidor? Ese servidor lo que hace es que tú te conectas, tú trabajas con Blender y él va mandando como unos hooks. Los usuarios detectaron que dentro de Blender ahorita, actualmente, hay unos hooks que son como unos ganchos, como unas ventanas que abrieron para que Blender sea legible lo que tú haces en Blender. Entonces lo que tú haces en Blender, ya no les interesa, ellos ya no les interesan las imágenes porque ya no pueden. Hay muchas demandas, hay muchas cosas porque hay empresas como Sola que quebraron. Entonces ellos quieren agarrar cómo tú trabajas, cómo tú haces un rigging, cómo tú haces, y por eso también necesitan que los add-ons estén activos para tener la versión full de Blender con todos los add-ons esenciales. Y por eso es que están haciendo el cambio en Period Support para que se mantengan vivos los add-ons para poder extraer. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un mecanismo de extracción de información para las inteligencias artificiales, los LLM, traduciendo el Python a un lenguaje más fácil para que lo puedan chupar los LLM a través de un servidor MCP, que es un modelo de Content Protocol. Y entonces esa donación que dieron ellos realmente es un contrato de vender nuestra información. Pusieron unos hooks, unos ganchos, pusieron unas marcas. Inclusive saben que detectó un usuario, que eso es increíble, que el hundo se manda.
Entonces se mandan el Undo, todo lo que tú te equivocas y corriges. Y había demasiada información y el usuario dice, ya un momentico, aquí hay demasiada información. En esta telemetría, aquí está pasando algo. Resulta que están mandando el Undo con todo lo que te equivocas, por qué lo corriges, porque eso es lo que más les interesa a ellos. Les interesa el know-how para crear unas aplicaciones generativas para después más adelante traicionar a la misma comunidad y que muchísima de la comunidad pierda su trabajo, que es lo que pongo yo aquí, en la imagen. Entonces, ese servidor está conectado con Blender y ¿qué va a pasar? Que a la final es una pérdida de propiedad intelectual de nosotros gratis. Nuestros datos entran a una IA que nos va a reemplazar más adelante. Y nadie te dijo eso. Esa es la trama que hay detrás de los periodos support. Esta es la verdadera traición de Blender. Resumida en esta nueva... Ustedes no se imaginaban que toda esta maraña corporativa ha crecido como un tumor al lado de Blender. ¿Y cuál es el negocio? Sale Tom, después que planifica todo esto, y después entra en el 2027 a decir... No, vale, ¿cómo es eso? No, salgan aquí, salgan Anthropic, que se vaya. Y ya la extracción y el aprendizaje se hizo y ellos se quedan con el dinero. Ese para mí no es una conspiración, es un modelo lógico de negocio que se ha hecho en muchos lados y lo están implementando en Blender también por la pérdida de dinero que hay, por los números rojos que hay, por la crisis financiera tan grande que tiene, que es el único activo que tiene Blender. El único activo que tiene Blender es su comunidad. Es lo único que vale. Entonces primero lo vendieron con paquetes de community manager que la gente decía, ay, de él está haciendo donaciones a Blender. No, de él le vendieron un paquete de community manager bronce donde él paga tanto y entonces se postean en la comunidad y la gente le da like y le sale más barato que comprar mismo la publicidad. Y la gente no entiende que $250,000 anuales es 2 sueldos de dos programadores senior que necesita Netflix para que el USD funcionara mejor para las producciones. No están trabajando para nosotros, no hay nada para el usuario. Pura interfaz, puras cosas pequeñas. Y lo que hay es muchísima propaganda, muchísimo marketing para que tú creas, pero Blender está haciendo, y este sí es mi cierre de la traición de Blender, se montó un elemento corporativo y entonces hay una especie de élite, porque lo peor de todo esto, y se los voy a poner aquí en la edición, yo se los voy a poner en la edición cuando esté editando este video. Es un correo que manda una aclaratoria que tuvo que hacer Francesco, porque Abbas tuvo que hacer una aclaratoria cuando la gente empezó a decir, bueno, ¿qué es esto que está vendiéndose Anthropic aquí? Muchísima gente está opinando. Y todo el mundo me caía ahí encima y ahora sí se están dando cuenta que es un problema real. Todo el mundo empezó a criticar eso, entonces sacó otro comunicado donde él dice que Blender siempre será una aplicación abierta únicamente para el artista y creadores. Y agrega esta categoría de creadores. ¿Qué vaina es esta? El artista es creador, no tienes que meter creadores. ¿Quiénes son los creadores? Los prompters. Entonces Blender puede haber decidido que le sale mejor tener 1.500.000 prompters que le paguen $5 que tener 3 millones de animadores que nada más 100.000 le dan $2. Entonces es un modelo de negocio y dice, bueno, no importa. Y como es tan fanática esta gente, va a seguir trabajando con Blender, pero va a tener un Blender que es una página donde la gente quiere hacer un rigging automático. Pero aprendieron de nosotros, aprendieron de la comunidad sin consultarnos, porque lo peor de ese comunicado que dice, y se los voy a poner aquí, que dice Francesco, es que ellos consultaron a personas representativas de la comunidad, o sea, a los que estaban de acuerdo con ellos. No consultaron a la comunidad, entonces no es un software de comunidad. Ya murió todo eso. Es una extracción de información en un modelo de negocio que está muy de moda ahorita y que un programador prefiere ser un director de un proyecto de software de inteligencia artificial, que es lo que se está usando ahorita a nivel de las corporaciones, que ser de un software humano. Entonces, aquí el negocio de los programadores es muy distinto al negocio de los animadores 3D y ya se rompió todo. Aquí se rompió todo. Al estar esta corporación aquí se rompe todo lo que es el contrato social que había de la comunidad con la directiva y este plan de extracción que después viene Tom como un héroe o votan o ponte tú que no venga Tom, sino que digan no, mira, no, como está diciendo después, no va a ser una donación corporativa, tranquilo, va a ser una donación especial, pero nos quedamos con la plata. ¿Y qué más plata hay ahí? ¿Qué contratos internos hay? Que se vendieron todos estos hubs que se están detectando en Blender, ahorita los usuarios lo están detectando, se vendieron por $250,000. No vale. Esta gente que son mira, no hay peor empresa en el mundo de inteligencia artificial que Anthropic. No hay gente más sanguinaria. Y lo saben. Y esa gente sanguinaria se va a conformar. No, quieren saber cómo hacemos las animaciones. Esta es la radiografía de Blender hoy en día. Y nosotros estamos en peligro por eso. ¿Por qué? Porque ellos vendieron nuestra información, vendieron nuestro know-how y ya no sabemos desde cuándo lo están haciendo y va a pasar que la única forma, y grábense esta parte, la única forma de trabajar con Blender seguro es offline.
sin trabajar en internet, pero vas a seguir pagando periodo de support. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a sumar todo. Vamos a sumar qué es lo que hay. Si tienes Blender que tienes que pagar periodo de support y los add-ons esenciales son $500. Si tienes que desconectarte de internet porque la cúpula de Ámsterdam abrió Blender con unos hooks para que se conecten los de LLM y puedan leer todo lo que nosotros hacemos hasta lo junto. Y aparte no tienes un soporte ni garantía, nunca la vas a tener. Y migraron a los periodos de support, igual no hay garantía legal. Si pasa algo con tu software, pierdes el proyecto, no te pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pasó algo muy importante. Autodesk tuvo récord de ventas de licencias indie en el primer cuatrimestre del año. Que no había pasado. ¿Por qué? Porque muchas usuarios están posteando la licencia indie. Porque prefieres tú pagar $305 máximo por una licencia con garantía que incluye fluidos, incluye pelo, y te estoy hablando de estudio Maximaya, incluye todo profesionalmente con un software que está en los estudios, que te dan garantía legal y que no te están leyendo la telemetría todo lo que tú haces. Entonces pasó algo terrible, que entonces Blender la gente se dio cuenta, subestimaron a los usuarios de Blender, subestimaron el fanatismo y mucha gente se alzó. Entonces, bueno, señores, este es el video que yo les quería explicar. Espero que no maten el mensajero. Esta es mi investigación que yo hice sobre todo el entramado que hay sobre lo que está pasando en Blender en 2026. Y otra cosa, si tú tienes contratos de DNA, no te puedes conectar a Blender porque tú estás violando un contrato. Un contrato que DNA que es un contrato de confidencialidad con una empresa grande que te dice, mira, por seguro donde estás trabajando. Y tú estás creyendo que sí. Y de repente sucede una novedad. Y alguien sabe algo, mira, corres mucho riesgo, entonces tú tienes que trabajar offline, entonces ese riesgo lo vas a asumir aparte. Entonces yo creo que es un modelo muy agresivo, apostando a una comunidad muy entusiasta. Ahora sí se separó lo profesional y lo no profesional. Ya sabíamos que hay estudios que quebraron usando Blender, como Tangen Studios, porque no tenía soporte ni garantía. Pero ahora con este tema ya son demasiadas cosas y hay una separación ya muy grande. Pienso que es hora de tocar suelo y como siempre les he dicho, Blender es una joya del open source. Fue una experiencia exitosa, pero tengan un pie en el open source y un pie en lo privativo. Cuídense, cuiden su bolsillo, cuiden sus clientes, cuiden su información, no caigan en fanatismo, toquen suelo, lean lo que está pasando en vez de estar de fanático y respondiendo sin pensar y sin analizar. Y nunca digan esto, porque me tocó muchísima gente que dice, pero estás hablando de una página, no estás hablando de Blender. Superhit, ¿qué les pasa? No están dando cuenta que es la misma junta directiva, que Francesco está en la misma junta directiva que está en Superhit. Es la misma gente que está en la junta directiva, el mismo CEO de la fundación está en la directiva de Superhit, comparten la junta directiva, comparten personas. Entonces no sigan creyendo eso de que hay una independencia y ya se reconoció que hay un flujo de dinero, ya eso pasó, eso hace 2 años. No sigan fanatizados creyendo de que hay una independencia que no existe como tal. Siempre me dicen lo mismo, es que la página es una cosa, no, si tú quieres algo gratis lo puedes seguir gratis. ¿Cómo que algo gratis lo vas a conseguir? O sea, por ejemplo, si yo quiero trabajar con los add-ons esenciales, que son los comerciales, por supuesto, los que promociona Superhit, que si tú no te pones en periodo de support, te baja de esa propaganda objetiva que manda por correos, que si tú no has comprado nunca no te llega, que es lo que recomienda Superhit todos los meses, cada 15 días, cómprate este add-on, eso lo hacen con nivel de marketing, se llaman add-ons objetivos, que son los que ellos quieren promocionar, que son los que tienen que estar en periodo de support ahorita, porque le dan dinero a la fundación. Entonces, si tú sigues creyendo de que eso no tiene nada que ver, no vas a entender que esto maraña ya cambió. Blender dejó de ser lo que era hace mucho tiempo. Y es bueno que lo aceptemos, es bueno que empecemos a ver cómo funciona, para que sepamos los riesgos que estamos corriendo. Y si vas a hacer un estudio, si vas a tener un proyecto de animación que tenga 4 cifras en adelante, que tengas DNA, tienes que tener mucho cuidado, porque lo gratis sale carísimo si no tienes soporte. Yo viví experiencias terribles con Blender, de add-ons que se quebraron en plena producción y me fueron los $20 el add-on y chao, perdí un cliente y perdí animaciones, un pool de animaciones, en vez de entregar 22, entregué 16, me descontaron el dinero, me costó dinero. Y es peligrosísimo porque gracias a Dios no me demandaron, pero yo me dije, no, un momentico, esto no es lo que te pintan. No, pues entonces mira la otra opción que te dicen, paralízate en el tiempo, congélate en una licencia LTS. Eso es mentira. Porque tú te vas a congelar en el tiempo y el mundo sigue rodando, y el Windows sigue rodando, y los sistemas operativos siguen rodando, y entornos, y tú quieres actualizar y no puedes porque te estás congelando en un error. Sigue estando sin garantía. Entonces es una ilusión que ya se cayó. Se cayó la ilusión. Ya tenemos un entramado corporativo que se comió a Blender, y ya Blender entró en una caja distinta, en una caja de software privativo.
Esta es mi versión 2 de lo que es la traición de Blender. Y lo voy a publicar para que ustedes entiendan por qué les decía siempre todo esto y por qué todo al final llegó al mismo punto. Este punto es donde ya se reventó la burbuja y hay gente que está tomando las decisiones, no yo, el mercado está hablando. El mercado de las licencias indie han aumentado en Autodesk muchísimo y la gente dice, se va a gastar lo mismo el que es profesional, señores. El que está jodiendo, el que está de hobby, el entusiasta, el que está haciendo donitas, el que está... No va a sentir la diferencia. Pero ¿de qué te sirve aprender para chocarte con este muro que te estoy mostrando ahorita? Te estoy advirtiendo del muro para que aprendas e inviertas años de tu vida en aprender algo. Si quieres entrenar a la IA que te va a sustituir y que hay que tener cuidado porque los demás software no lo permiten. Entonces, aquí se los dejo este análisis. Espero que les guste este video. Si quieren saber más, también pueden investigar ustedes mismos qué está pasando. Váyanse a los foros de los grupos. ¿Sabes lo que está pasando? Alguien hace una queja de periodo support y viene y empiezan a lanzar contención social, hacen ingeniería social, empiezan a meter empiezan a poner muchísimos posts para que baje, para que se pierdan en el limbo. Y a mí me parece que es tan importante este cambio de modelo y es tan importante que te quieran cobrar una suscripción solapada, escondida, fraccionada, en cualquier idioma, como lo quieran poner, es una suscripción y que lo quieran esconder de esa manera. No me parece correcto en una coyuntura mundial donde quieren entonces que cambiar el modelo y que nadie se dé cuenta y cuando termine la guerra ya tenemos que pagar y entonces que todo el mundo se adapte. Bueno, si tú vas a comportarte así, yo te voy a tratar como un software privativo. No me das garantía, chao. Me sales más caro, chao. No tengan fanatismo por software. Que les guste la animación 3D. Se lo digo yo que tengo más de 30 años de experiencia. Todos los softwares son bonitos. Todos tienen sus cosas buenas. Blender a mí me gusta. Yo fui fanatísimo de Blender. Y por eso me duele lo que está pasando. Yo tengo proyectos profesionales hechos por Blender, pero me di cuenta que era mucho marketing. Y algo estaba pasando. Y es bueno, una experiencia de la comunidad excelente. Fue una experiencia exitosa del open source, pero ya pasó. Ya tú tienes que pensar en ti, en tu bolsillo, en tu cartera y en tu carrera. En vez de estar apostando para proyectar el currículum de programador de unos eruditos y de una cúpula que está en Amsterdam sin pagar impuestos. Eso ya es un negocio de ellos, de promocionarse a nivel personal. Pero tú tienes que trabajar. Y si te va a salir más barato un software, miren señores, cuando ustedes cambien su feed y empiecen a trabajar con otro software, le van a empezar a llegar muchísimos tutoriales de ese software que usted escogió. No te creas que Blender es lo único que hay. Hay muchísimos software y hay muchísimos tutoriales excelentes, trabajos profesionales excelentes hechos de cualquier software 3D. Así que no coman comunidad activa que ya no existe, interfaz intuitiva que saben que lo que fueron unos updates para que tú te creyeras que te lo cambien cada 3 meses para hacer el hype de redes sociales y te creas que no hace falta el soporte. No, si hace falta el soporte. Bueno, espero que les guste este video. Este fue un análisis que yo hice del seguimiento. He estado perdido porque estaba trabajando muchísimo, hice unos proyectos buenísimos, me gustaron mucho lo que estoy haciendo ahorita en una nueva etapa de mi trabajo. Entonces, oye, pues no quiero dejar pasar esto porque se me va a ir la noticia. Está pasando demasiadas cosas, todos los días Blender mete un chisme nuevo. Entonces espero que entiendan que no es hate a Blender, porque yo Blender lo uso muchísimo, me gusta, pero pero sé quién es, no me dejo engañar, sé hasta dónde llega y sé que está copado ahorita y tomado por un grupo de personas que están haciéndole la vida corporativa para que sobreviva, perfecto, pero yo no me engaño. Así que espero que les guste este video. Cualquier cosa escríbanme aquí sus comentarios, pero lean primero lo que estoy diciendo, vean que es verdad, no comentarios para leérselos ustedes mismos, ¿no? Porque no lo voy a publicar. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan lo que está pasando y advertir a la gente que quiere invertir que ya esa etapa pasó. Espero que les guste este video. Cualquier cosa, bueno, seguiré hablando de este tema y de otros va. Espero que les guste este video. Saludos.